Si esta semana notó que sus pies estaban más gruesos al quitarse los zapatos, si alguna vez miró el inodoro y vio espuma que tardó demasiado en desaparecer, o si lleva meses con un cansancio tan profundo que el café ya no le hace nada, su cuerpo lleva tiempo avisándole, y probablemente usted, como la mayoría de las personas, lo atribuyó al calor, a la edad, a una mala noche. Puede que tenga razón, pero puede que no, porque esas tres cosas que acabo de mencionar son exactamente las señales que los riñones mandan cuando algo no está bien. No son señales dramáticas, no son dolores insoportables, son señales pequeñas, cotidianas, fáciles de confundir con el desgaste normal de la vida. Y eso es precisamente lo que las hace peligrosas. La señal número 3 es la que más se confunde con algo ordinario y es también la más ignorada. Quédese hasta el final, porque lo que voy a explicarle sobre esa tercera señal puede cambiar la manera en que usted presta atención a su cuerpo. Soy el doctor Rafael Herrera, llevo años acompañando pacientes con problemas renales y aprendiendo, junto a ellos, que la enfermedad renal no llega de golpe. Llega de a poco, con señales que casi nadie sabe leer. El problema no es falta de voluntad ni descuido. El problema es que nadie se los explicó de manera sencilla. La consulta dura 15 minutos, los análisis se acumulan en una carpeta y el médico, aunque quisiera, no siempre tiene tiempo de sentarse y decirle, mire, esto es lo que su cuerpo le está diciendo, esto es lo que significa, esto es lo que puede hacer. Eso es exactamente lo que voy a hacer hoy. ¿Cuál de estas tres señales ha notado usted? Escríbamelo en los comentarios. 1, 2 o las 3. Me ayuda a saber con quién estoy hablando. En este video va a aprender 3 cosas concretas. ¿Cuáles son las señales más tempranas que los riñones usan para pedir ayuda? ¿Por qué son tan fáciles de confundir con otras cosas? ¿Y qué puede hacer usted esta semana si reconoce alguna de ellas? Al final, le voy a dar un protocolo simple, por etapa renal, para saber cuándo actuar y cómo. Quédese hasta el final, porque el protocolo lo explico completo ahí y tiene detalles que no se consiguen en otro lado. Antes de hablar de las señales, necesito que entienda algo sobre los riñones, no de manera técnica, sino de manera real, de la que tiene sentido en su vida del día a día. Piense en la red de drenaje de una ciudad grande, kilómetros de tuberías subterráneas trabajando sin parar, procesando todo lo que la ciudad produce, separando lo que sirve de lo que no, devolviendo agua limpia y descartando lo demás. Usted no lo ve, no lo escucha, no piensa en ello, funciona y punto. Así son los riñones. En este momento, mientras escucha esto, sus riñones están filtrando alrededor de 1.7 litros de sangre por minuto. En un día, procesan cerca de 180 litros de líquido. De ese volumen enorme, solo entre 1 y 2 litros terminan convirtiéndose en orina. El resto lo regresan al cuerpo limpio, equilibrado, listo para seguir circulando. Pero no es lo único que hacen. Los riñones regulan la presión arterial, producen la hormona que le ordena a la médula ósea fabricar glóbulos rojos, controlan los niveles de potasio, sodio, calcio y fósforo en la sangre y activan la vitamina D que sus huesos necesitan para mantenerse fuertes. 5 trabajos distintos, simultáneos, 24 horas al día, sin descanso, sin que usted lo note. Ahora bien, ¿por qué ese silencio es un problema? Porque los riñones tienen una capacidad de reserva enorme. Puede perder el 50% de la función renal, la mitad de la capacidad de filtrado, y no sentir absolutamente nada. El otro 50% compensa, sigue trabajando. Es solo cuando la pérdida supera el 60 o 70% cuando los primeros síntomas empiezan a aparecer. Y para entonces, si nadie lo detectó antes, el daño ya es significativo. Por eso, las 3 señales que vamos a ver hoy son tan importantes. No son señales de un riñón que ya falló, son señales de un riñón que todavía está pidiendo ayuda. Un estudio publicado en el Journal of the American Society of Nephrology
encontró que más del 70% de los pacientes con daño renal en etapa temprana no presentaban síntomas obvios. Los que llegaban a tiempo eran los que sabían qué buscar. Y eso es exactamente lo que usted va a saber hoy. La primera señal es una hinchazón que aparece sin que usted se haya golpeado nada. Imagínese esto. Es una tarde cualquiera, llega a casa después de un día normal, se sienta, se quita los zapatos y nota que los tobillos están más gruesos de lo habitual. O se mira al espejo por la mañana y ve que tiene los párpados ligeramente hinchados, sobre todo alrededor de los ojos. O sus anillos no entran con la misma facilidad de siempre. Lo más probable es que piense, fue el calor, comí algo salado, me quedé mucho tiempo sentado. Y puede que tenga razón, pero también puede que no. Cuando los riñones funcionan bien, filtran el exceso de líquido y de sodio de la sangre y lo eliminan a través de la orina. Es exactamente como ese sistema de drenaje que le mencioné. Mientras funcione, el agua circula y sale. Cuando los riñones empiezan a perder eficiencia, ese drenaje se vuelve más lento. El líquido que debería salir se queda, y como tiene que ir a algún lado, se acumula en los tejidos, especialmente en las zonas más bajas del cuerpo, como pies y tobillos, o en zonas de tejido más suave, como los párpados y el área alrededor de los ojos. Hay una señal dentro de la señal que es importante conocer. Si presiona con el dedo sobre la zona hinchada, digamos el tobillo, y al soltar queda una pequeña marca, una hendidura que tarda varios segundos en desaparecer, eso se llama edema con fóvea, y es una señal de que el líquido acumulado es significativo, no superficial. Además, este tipo de hinchazón tiende a ser simétrica. Aparece en ambos lados al mismo tiempo, no solo en un pie o en un ojo. Y en el caso de los ojos, es más notable por la mañana, justo al levantarse, porque durante la noche el líquido se redistribuye con facilidad. Esto es exactamente lo que veo en consulta antes de que un análisis confirme un problema renal. No dramatizo. Le digo lo que ocurre en la realidad clínica semana tras semana. Carmen tenía 64 años, llegó de Guadalajara. Su creatinina en sangre era de 2.4 miligramos por decilitro. Tenía los tobillos hinchados todas las tardes y lo había atribuido a que trabajaba mucho tiempo de pie. Llevaba casi un año ignorando esa señal. Cuando empezamos a trabajar su caso, ajustamos su alimentación, controlamos su consumo de sodio y revisamos su medicación. 8 meses después, su creatinina bajó a 1.8. Me dijo, doctor, si hubiera sabido que eso me lo estaban diciendo los riñones, hubiera venido antes. Ese año de diferencia importa. Ahora bien, la hinchazón puede tener muchas causas, problemas cardíacos, hepáticos, circulatorios, ciertos medicamentos. No estoy diciendo que si tiene los tobillos hinchados, tiene un problema renal. Le estoy diciendo que si tiene hinchazón frecuente, sin causa clara, combinada con alguna de las otras 2 señales que vamos a ver, merece una conversación con su médico y 2 análisis simples. Eso es todo. Nada más, nada menos. Lo que verá a continuación le va a sorprender, porque la segunda señal es una que casi todos tienen frente a ellos todos los días y ninguno nota. La segunda señal es lo que su orina le está tratando de decir. Hablemos de algo que casi nadie hace. Prestar atención a la orina. Sé que puede parecer extraño, pero la orina es, en términos prácticos, uno de los mejores indicadores del estado de los riñones que tenemos disponible. Es el producto final del filtrado renal. Es la evidencia directa de cómo están funcionando esos 2 órganos. Y sin embargo, la mayoría de las personas la elimina sin mirarla. Hoy le pido que cambie eso, al menos durante unos días, como un pequeño experimento de atención a su propio cuerpo. Lo primero que debe observar es el color. Una orina saludable tiene un color amarillo claro o casi transparente si tomó bastante líquido durante el día. Si tomó poco líquido, será más amarilla y concentrada. Eso es completamente normal. Lo que no es normal es una orina color marrón oscuro, color té o color cola. Esa coloración puede indicar que hay sustancias en la orina que no deberían estar ahí. Y la orina con sangre visible, aunque no ocurra siempre, nunca debe ignorarse.
Puede indicar desde una infección hasta una inflamación renal y siempre requiere evaluación médica. Lo segundo que debe observar es la espuma. Cuando orina y el agua del inodoro produce una espuma que tarda varios segundos en desaparecer, no las burbujas normales del chorro, sino una espuma persistente como de jabón. Eso puede ser una señal de que hay proteínas en la orina. Las proteínas actúan de manera similar a los detergentes. Reducen la tensión superficial del agua y crean burbujas que no se deshacen fácilmente. Un riñón sano retiene las proteínas en la sangre. Un riñón que empieza a fallar las deja pasar hacia la orina. Y lo más importante, esto no duele, no pica, no da ninguna señal más allá de esa espuma en el inodoro. Por eso tantas personas la tienen durante meses, incluso años, sin saberlo, mientras el daño renal progresa en silencio. Jorge tenía 71 años, vivía en Bogotá, en Minoma, en Waesa. Llevaba más de 6 meses notando espuma en su orina y pensaba que era el agua del edificio. Cuando finalmente se hizo el examen, su proteína en orina estaba en niveles que confirmaban daño renal activo. Su creatinina era de 1.9. Empezamos un protocolo de ajuste dietético y seguimiento mensual. A los 5 meses su proteína en orina había bajado de manera significativa. Me dijo algo que no se me olvida. Pensé que era el agua. Nunca imaginé que era yo. Hay algo más relacionado con esta señal que muy pocas personas conocen. Los riñones también controlan los niveles de una proteína en la sangre, la albúmina, que actúa como una especie de esponja, reteniendo líquido dentro de los vasos sanguíneos. Cuando los riñones están dañados, permiten que esa proteína se filtre hacia la orina y se pierda. Menos albúmina en la sangre significa menos capacidad de retener líquido dentro de los vasos, y ese líquido migra hacia los tejidos. Más hinchazón. ¿Ve cómo las señales se conectan? La espuma y la hinchazón muchas veces son dos manifestaciones del mismo problema. Pero aquí viene el error que más veo en consulta. La gente espera a tener las dos señales juntas, claras, indudables, para actuar. Y para entonces ya pasó demasiado tiempo. La tercera señal es el cansancio que el café ya no puede solucionar. Esta es probablemente la más común de las tres, y también la más ignorada. Precisamente porque vivimos en una cultura donde el cansancio se ha vuelto casi normal, donde decir estoy agotado es casi un saludo. Pero hay un tipo de cansancio que es distinto, y quiero que lo identifique. No es el cansancio de una semana intensa de trabajo que desaparece el sábado. No es el cansancio de una mala noche que se arregla con una siesta larga. Es un agotamiento que está siempre presente, que hace que levantarse de la cama sea un esfuerzo real, que hace que actividades que antes hacía sin pensarlo, subir unas escaleras, caminar unas cuadras, concentrarse en una conversación, ahora se sientan desproporcionadamente difíciles. Y viene acompañado de algo más, una especie de niebla mental, dificultad para concentrarse, sensación de que el cerebro no está del todo encendido, olvidos frecuentes de cosas simples que antes no olvidaba. ¿Por qué los riñones causan esto? Hay 3 razones y todas están conectadas. La primera es la anemia renal. Los riñones producen la hormona, la eritropoyetina, que le indica al cuerpo que fabrique glóbulos rojos, los transportadores de oxígeno en la sangre. Cuando los riñones están dañados, producen menos de esa hormona. El cuerpo fabrica menos glóbulos rojos. El transporte de oxígeno se vuelve menos eficiente. El resultado es que el cuerpo entero funciona con menos energía. Los músculos se fatigan más rápido y el cerebro recibe menos oxígeno del que necesita. La segunda razón es la acumulación de sustancias de desecho. Cuando los riñones no filtran con la misma eficiencia, ciertas sustancias que normalmente se eliminan por la orina empiezan a quedarse en la sangre. En concentraciones elevadas, estas sustancias tienen un efecto progresivo sobre el sistema nervioso. El resultado se siente exactamente como esa niebla mental que muchos describen, dificultad para pensar con claridad, para recordar, para mantener el hilo de una conversación. La tercera razón es el desequilibrio de minerales.
Los riñones regulan el potasio, el sodio, el calcio. Cuando ese equilibrio se altera, los músculos y el sistema nervioso se ven afectados. Puedes sentir calambres musculares, especialmente en las piernas durante la noche. Sensación de debilidad generalizada. Hormigueo o entumecimiento en manos y pies. Elena tenía 58 años. Llegó de Lima con un cansancio que llevaba casi un año arrastrando. Sus análisis mostraban una creatinina de 1.6 y una hemoglobina baja, señal clara de anemia renal. Me dijo algo que escucho mucho. Pensé que era la menopausia, que era la edad, que era el estrés. Nadie le había conectado el cansancio con los riñones. Empezamos a trabajar el caso, ajustamos su dieta, complementamos el hierro con supervisión y 6 meses después su hemoglobina había subido y su energía había mejorado de manera notable. Recuperé las mañanas, me dijo. Eso es lo que significa detectar a tiempo. Deténgase un momento y piense en esto. ¿Cuándo fue la última vez que usted o alguien que usted quiere se hizo un análisis de sangre y orina simplemente para saber cómo están los riñones? No porque había un síntoma urgente, sino porque se quería saber. Esa pregunta tiene una respuesta que vale más que cualquier suplemento. Ahora quiero hablarle de quién tiene más riesgo, porque una de las cosas más importantes que puede saber sobre la salud renal es si está en un grupo que necesita prestar más atención, incluso si ahora mismo se siente bien. El factor de riesgo más importante es la diabetes. La diabetes es la causa principal de enfermedad renal crónica en el mundo. El azúcar elevada en sangre daña los pequeños vasos sanguíneos de los riñones de manera progresiva y completamente silenciosa. El daño tarda años en hacerse evidente, pero cuando aparece, ya hay una pérdida significativa de función. Si tiene diabetes, diagnosticada o no, controlada o no, sus riñones necesitan atención periódica. Un examen de orina con medición de proteínas y una creatinina en sangre una vez al año pueden detectar daño en etapas muy tempranas, cuando todavía es posible frenarlo. El segundo factor es la presión alta. La hipertensión daña los riñones de la misma manera que la diabetes, lesionando los vasos sanguíneos renales de forma silenciosa durante años. Los riñones dañados elevan más la presión. La presión alta daña más los riñones. Un ciclo vicioso que es muy difícil de romper una vez que empieza. Lo que hace especialmente peligrosa la hipertensión es que la mayoría de las personas que la tienen no lo saben, no la sienten, no tienen síntomas claros, viven con ella sin saberlo, y los riñones pagan las consecuencias año tras año. El tercer factor es el uso frecuente de antiinflamatorios, el ibuprofeno, el naproxeno, el diclofenaco, medicamentos que se compran sin receta y que mucha gente toma de manera habitual para el dolor de cabeza, los dolores musculares, el dolor de espalda. Son efectivos, son convenientes y son potencialmente dañinos para los riñones cuando se usan de manera frecuente. Reducen el flujo sanguíneo hacia los riñones. En personas sanas, con uso ocasional, el efecto es mínimo y reversible, pero en personas que ya tienen algún grado de daño renal o que los toman casi a diario, el efecto puede ser acumulativo. No le estoy diciendo que no pueda tomar uno cuando lo necesite. Le estoy diciendo que si los toma varias veces a la semana como rutina, vale la pena hablar con su médico sobre alternativas. Otros factores relevantes: tener más de 60 años, antecedentes familiares de enfermedad renal, obesidad e infecciones urinarias repetidas a lo largo de la vida. Llegamos a la parte práctica, y aquí quiero ser muy claro. No le voy a pedir que cambie su vida entera, ni que entre en pánico. Le voy a dar un protocolo concreto, por etapa renal, para que sepa exactamente qué hacer si reconoce alguna de las señales que vimos hoy. Antes de empezar cualquier cambio, solicite estos dos análisis: creatinina en sangre y examen general de orina con medición de proteínas, también llamado proteinuria. Esas dos pruebas juntas le dan una imagen clara del estado de sus riñones. Son económicas, rápidas y están disponibles en casi cualquier laboratorio. No necesita síntomas para pedirlas. Necesita querer saber si su creatinina está en etapa 1 o 2. Es decir,
por debajo de 1.5 en hombres o 1.2 en mujeres, y su orina no muestra proteínas elevadas, lo que necesita es monitoreo preventivo, un análisis cada 6 meses, reducir el sodio en la dieta, hidratarse bien y evitar el uso frecuente de antiinflamatorios. Si está en etapa 3, creatinina entre 1.5 y 2.5 aproximadamente, lo que corresponde a una función renal entre el 30 y el 60%, necesita seguimiento activo con su médico, revisión mensual, ajuste de dieta con reducción de proteína animal, control estricto de presión arterial y suspender antiinflamatorios salvo indicación médica expresa. Si está en etapa 4 o 5, creatinina por encima de 2.5 o función renal por debajo del 30%, la supervisión de un especialista es indispensable. El protocolo dietético y de medicación en estas etapas es complejo y personalizado. No actúe solo. Evalúe con su equipo médico. Para todos los estadios hay algo que puede hacer esta semana sin necesitar análisis. Observe su orina durante 3 días seguidos. Note si hay espuma persistente. Note el color. Note si está yendo al baño más de 2 veces por noche. Observe sus pies y tobillos al final del día. Registre lo que ve. Esa información vale oro cuando llega a la consulta médica. Antes de continuar, necesito decirle algo importante. Todo lo que compartí hoy tiene un propósito educativo. No reemplaza el diagnóstico ni el tratamiento de su médico. Si reconoció alguna de las señales que vimos, eso no significa que tenga una enfermedad renal confirmada. Significa que tiene una razón concreta para hacer 2 análisis y hablar con su médico. Eso es todo. Nada más, nada menos. Hay señales que requieren atención más rápida. Si nota que su orina tiene sangre visible, si la hinchazón es severa y aparece de repente en piernas y cara al mismo tiempo, si siente dificultad para respirar junto con hinchazón generalizada, o si nota una disminución drástica en la cantidad de orina que produce en un día. Esas situaciones no son para esperar a la próxima cita disponible, son para buscar atención médica pronto. Además, si toma medicamentos para la presión, para la diabetes o antiinflamatorios de manera regular, no los suspenda por su cuenta basándose en este video. Cualquier ajuste de medicación debe hacerse con supervisión médica. Hay algo que quiero decirle antes de terminar, algo que aprendí no en los libros, sino sentado frente a cientos de pacientes a lo largo de los años. Los riñones no fallan de un día para otro. Fallan de a poco, en silencio, mientras la vida sigue. Y lo que más me pesa no son los casos severos que llegan a consulta. Lo que más me pesa son los casos que llegaron 1 año, 2 años, tarde. Personas que notaron la espuma, que sentían el cansancio, que tenían los tobillos hinchados, pero que no tenían a nadie que les dijera, eso que estás viendo importa, ve a chequearte. Usted hoy tiene esa información y tiene algo más valioso todavía. Tiene la posibilidad de compartirla. Piense en alguien que conoce, un familiar, un amigo, alguien mayor de 55 años con diabetes o presión alta, alguien que se queja de cansancio y lo llama la edad, alguien que tal vez nunca ha pensado en sus riñones. Compártale este video, no con alarma, no con un mensaje que lo asuste, solo con un vi esto y pensé en ti. A veces eso es lo único que hace falta para que alguien tome la decisión que lleva tiempo postergando. Esta semana, empiece con una sola cosa. Observe su orina durante 3 días, y si tiene diabetes o hipertensión y no se ha hecho análisis en el último año, agende esa cita. No porque sea urgente en todos los casos, sino porque la tranquilidad de saber vale más que la incertidumbre de ignorar. Sus riñones llevan toda su vida trabajando para usted en silencio, sin pedirle nada. ¿Ya sabe qué señal de las 3 reconoció hoy? Escríbamela en los comentarios. La 1, la 2, la 3 o las 3 juntas. Me ayuda a entender mejor a quién estoy acompañando. Soy el Dr. Rafael Herrera. Cuídense mucho.